Hola a todos y todas, soy Juan David Sierra Rey, estudiante de la Facultad de Artes en la carrera de Diseño Industrial en cuarto semestre en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá. Y el día de hoy tenemos una invitada especial eh, egresada de la Universidad Conrad Lorenz, de la Facultad de Psicología, enfocada en psicología para niños. Ella es Alejandra León y hoy nos estará dando información y ayudando para el proyecto de la clase de mediaciones de Proyecto de Diseño Industrial, el cual va enfocado en menores y política, y vamos a saber un poco más acerca de cómo piensa un niño, cómo analiza las cosas un niño desde un punto de vista eh, distinto, en este caso ya más en lo técnico, en lo profesional, y esto se tratará esta charla. Entonces, hola Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Entonces, pues, principalmente te quería ser directo y preguntarte básicamente qué experiencias has tenido con niños o cómo es todo este ambiente de la psicología infantil y qué experiencias has tenido. Bueno, como tal, pues la psicología se encarga pues de evaluar un proceso, realizar una evaluación de qué se quiere cambiar en la conducta, tanto de una persona como de un niño, en este caso, un niño o una niña, y así poder diagnosticar y cambiar una conducta que de pronto no le esté favoreciendo al niño o a la niña y esté generando cierto problema en algún área de su vida. Cuando hablo de áreas son la escolar, la familiar, de pares, o sea, sus compañeros, sí, como varias áreas de su vida, como religión. Entonces, digamos que lo que nos encargamos los psicólogos en general es poder cambiar esas conductas que no le favorecen a la persona o al niño en este caso. Ok. ¿Y a lo largo desde que te egresaste de la universidad, en qué has trabajado enfocado en este tema? Bueno, yo me enfoqué en psicología infantil y trabajé en un colegio distrital en donde pues estuve trabajando con niños más o menos de entre 5 a 10 años de edad, eh, manejando pues las diferencias, o sea, las diferentes dificultades que tenían en lo estudiantil más que todo. Ok. Y básicamente, digamos, este trabajo con los niños, o sea, ¿cómo era tu acompañamiento con ellos? O en qué, digamos, cuál era tu día a día con ellos, como cuál era tu rutina, digamos, a la hora de hablar con ellos, o sea, cómo les llegabas a ellos, digamos, en el ambiente escolar cuando estabas en el colegio, y más que todo, cómo enfocaban, sí, en los niños, en los chiquiticos, más o menos cómo les llegabas a la hora de hacer tu trabajo. Bueno, lo principal para nosotros los psicólogos es poder analizar. El observar es súper importante, observar un gesto, algún movimiento repetitivo en piernas, brazos o algunas palabras, es saber escuchar, saber preguntar. Entonces, ¿cómo manejar a un niño en el tema de la psicología? Es básicamente mediante el juego. Mediante el juego, mediante, no sé, caricaturas que le gusten, digamos, colorear, o si le gusta estar en el exterior, jugando con la pelota. Ahí se va como haciendo un clic con el niño y que el niño nos tenga la confianza a nosotros, para poder así ahondar en preguntas ya como más técnicas que querramos saber y podamos tener la posibilidad de que él nos dé una respuesta. O sea, básicamente tú lo que hacías era, le preguntabas de manera didáctica con el fin de tú saber la respuesta concreta sin preguntársela a él. Sí, ¿Más o menos es eso? Ok. sí, exacto. Es como por medio del juego, es como muchas veces tenía muchas niñas, sobre todo que les gustaba colorear, entonces yo ya sabía y tenía una carpeta impresa de muchas muñequitas que estaban en ese entonces a la moda o que pasaban en televisión, eh, y ya sabía que coloreando o pintando las iba a entretener, iba preguntándoles como cómo te llamas, qué te gusta hacer, yo no sé qué, y ahí ya iba entrando de a poquitos como y tu mamá qué hace, dependiendo del problema, entre comillas, que tuviera el niño, yo me iba enfocando hacia eso. Mientras se distraían coloreando o algo, o sea, que te eran como amigable. Sí, exacto, pero entonces digamos que ya llega un punto en que un niño se cansa. Entonces, los niños se cansan muy rápido en una actividad, entonces tienes que tener
plan A, plan B, plan C, plan D, justo, o sea, por eso es el observar y el saber qué le gusta, para poder cambiarlo a mitad de la sesión, en este caso que yo hacía, poder cambiar rápidamente y ya dejamos de colorear y pasamos a un muñeco que le gustara. Entonces sí, yo podía seguir con las preguntas. Ok. Y digamos en estas rutinas que tenías, digamos, cuando digamos coloreaban o cuando los ponías a dibujar algo, esos dibujos, esos colores, la manera de pintar, ¿no te decían algo? Bueno, yo sí sé que hay un área enfocada en eso, en cómo los niños dibujan, digamos, a la familia, si los brazos están abiertos, si están cerrados, si las manos son más grandes, los pies, las cabezas, si digamos, la figura paterna o materna está cerca o no del niño. Sí hay una especialización en eso, no lo tengo muy claro, pero claro, sí, por el tipo de colores, digamos, el rojo es peligro, el azul es tranquilidad, el amarillo se va dirigido más como a la felicidad. Entonces, sí, claro, uno puede andar por partes, digamos, en el tema de los dibujos. Lo que te digo, si hay una persona muy alejada del resto de la familia en el dibujo, eso ya indica algo que podemos ahondar por ahí, como preguntar, bueno, ¿y quién es él? ¿Y por qué está tan lejos? ¿Y qué hacen? ¿Y qué te dice? Ok. Y ya saliendo de parte de los niños, como trabajas en un colegio, eh, por decirlo así, digamos, alguno de estos niños con los que alcanzaste a trabajar, algunos no, digamos, no tenían sus padres presentes o sus tutores o sus cuidadores eran otro tipo de, no sé, su abuela, su tía, y pues cómo era o sea, la diferencia es como, cuál era el contraste entre los que sí tienen a sus papás presentes y los que no, cómo era ese tipo de vida, cómo era su, su rutina, como los que alcanzaste a estar. Sí, claro. De hecho, tuve un paciente, un menor de edad, que el papá lo habían matado y la mamá era una habitante de calle por drogadicción. Entonces, la cuidadora era una tía de la mamá del niño, de la niña, y el tema era súper complicado porque si bien se sabe que el niño tiene que tener una figura de autoridad, que bien puede ser el padre o la madre, entonces cuando esta figura de autoridad no está presente, digamos que el tutor puede llegar a hacerlo, pero no con la misma eficacia que el padre. Entonces, ¿qué pasaba? Pues este niño y esta niña tenía problemas para prestar atención en clase, no hacía los quehaceres de la casa, los que le correspondían, como tender la cama, bañarse, sí, como cosas muy básicas que debería saber a la edad de que ese niño o esa niña tenía. Entonces, digamos que eso se afecta el ambiente en el que se encuentra el niño, o sea, con el cuidador o con el mismo padre o madre, o sea, se afecta mucho en la convivencia, en cómo los tratos, todo. Ok. Y, digamos, esta niña que con la que estuviste, con la que fue sí, tu paciente, por decirlo así, ¿ella qué edad tenía o en qué grado estaba? Ella tenía cerca de los 8 años. 8 años. Uh-huh. Y te quería preguntar, pues tú eras psicóloga del colegio distrital, ¿cierto? ¿Dónde era el colegio? Sí, Era, ¿cómo se llama? no me acuerdo, quedaba cerca al centro comercial Calima. Digamos que ya era una zona vulnerable. O sea, el barrio no era tan, digamos, tan acogedor, por decirlo No, así. digamos, para darte un ejemplo, habían muchas madres de esos niños que eran trabajadoras sexuales. Ujú. Esa es como una idea de qué población tenía a cargo yo en ese colegio. Sí, pronto de lo que me dices eran más que todo niños que como que los papás no estaban pendientes o no podían estarlo, ya sea Exacto. por sus problemas económicos o sociales. Uh-huh. Y eh, en el tiempo que estuviste pues trabajando en este colegio distrital, alguna vez, no sé, pues no, como era un colegio, no evidenciaste cómo era la conducta en los salones de estos niños, o sea, no tratarlos en colectivo, en individualmente, porque menos que tuviste sesiones con cada uno de ellos,
cómo era la convivencia en colectivo cuando estaban en el salón, con los profes, porque eso es otro ambiente distinto. Entonces, ¿me puedes Bueno, decir algo de eso? ahí sí era súper complicado. Recuerdo mucho una vez que tuve que entrar a un salón de quinto, más o menos, cuarto, en donde todos eran muy juiciosos, pero había un niño que creo que tenía hiperactividad, además, comorbilidades como otras enfermedades como la hiperactividad o diagnósticos. Si ese niño no iba ese día a clase, la profesora estaba tranquila, los demás estudiantes estaban tranquilos, pero si ese niño iba, Era un eso era un desastre. descontrol. O sea, ya no podía, esa profesora tenía que cerrar con llave porque él se salía de la nada. O él se paraba y no quiero hacer nada y literalmente no hacía nada. Entonces sí depende, pero creo yo también que depende también mucho del profesor y cómo maneja la clase, cómo se dirige Los hacia el niños. grupo en general. Uh-huh. De hecho, nosotros tuvimos que hacer allá como un taller grupal por salones y ese era el salón al que más le teníamos miedo por ese niño. Pero entonces estuvimos observándolo y lo que nos sirvió fue haberle dado el poder a él. Entonces, digamos, nosotros teníamos que trabajar, no sé, con unos carros, digamos, con algún material. Entonces yo le daba el poder a él. Yo le decía, mira, te encargas de llevar los carros hasta donde nos tuviéramos O que sea, le das ir una en el colegio. responsabilidad Y él ya se sentía bien, porque se sentía como que él hacía parte de, ¿sí? del Como, grupo. si no, uno más, no. Sino que aquí estoy yo y me dieron esta responsabilidad. En el momento en el que le dimos la responsabilidad de llevar los carros hasta el lugar donde nos íbamos a dirigir, el grupo fluyó súper bien. Y él se comportó bien. Pudimos hacer el taller súper. Tanto así que la profesora encargada de ese salón nos decía cómo lo hicieron. Y ella ya llevaba más de medio año trabajando con los niños y no había podido. Entonces también son las técnicas que uno puede brindarle a los demás para saber llevar a un niño, y en este caso un niño que hace que todo el grupo cambie en su comportamiento. O sea, este niño básicamente influía en el colectivo que lo rodeaba en su salón. Sí, exacto. Y digamos, con ayuda, lo que me dices es que con ayuda de este taller, lo, lo que hicieron fue como que, o bueno, yo desde mi punto de vista inexperto, te pregunto, es como si digamos, el hecho de tú haberle dado ese poder o esa responsabilidad o ese papel dominante ante los demás como, uy, es el niño que tiene que llevar todos, o si me hago entender, Uh-huh. a tú darle ese papel dominante ante los demás, eso fue como que hizo que cambiara el ambiente, tanto para él y tanto para los demás. Pero entonces, digamos, es darle el papel de como dominante, como yo mando, o darle el poder de decisión, como darle el poder de que elija y como lo que él quiera, pues obviamente para el bien. Entonces, te pregunto eso, es como, Pues no es tanto el poder de lo que él quiera, sino que yo simplemente le dije, mira, tú vas a ser el encargado de hacer esto. No le di otras opciones, no fue como vas a ser el encargado de esto o quieres seguir molestando y haciendo que yo no, o sea, okay. hacer que yo no pueda dictar mi taller. No, fue como yo te lo doy porque sé que esa técnica va a funcionar respecto a tu personalidad, a cómo te analicé, a cómo también otros profesores dijeron como ese niño es un poquito complicado y si no hacen clic con él, no van a hacer clic con el grupo. Y pues eso, pues, ¿qué conlleva? Conlleva que no solamente él no aprende en una clase, digamos, matemáticas normal, sino que el resto tampoco va a querer hacerlo ni le va a encontrar como el amor o el gusto a estudiar, en este caso. No, y claro, y digamos, la problemática de esto no es tanto eso, sino que a futuro, digamos, o sea, eh, quizás por estos comportamientos que tenga o lo que tú dices, que si no se hace un debido acompañamiento tanto psicológico, tanto educativo por parte de los docentes, o sea, el problema puede generar, o sea, puede llegar a futuro de una manera peor, ¿no? Puede ser a futuro puede llegar a ser por el hecho de no tener esa noción de que, de solucionar los problemas estando niño, o no solucionarlos tanto, porque de pronto, digo yo, son problemas que de pronto nunca se arreglan. Son de preguntas, son como, serían más que todo como
trastornos que nunca se van a curar, sino que se pueden mejorar, ¿sí? Se podrían mejorar. Ajá, exacto, es todo un proceso. Él tenía hiperactividad y digamos que este diagnóstico es de saberlo llevar como todos los demás. ¿Qué pasa con una persona de estas? Es que va mucho más rápido que nosotros. Entonces, digamos, en una clase normal de 1 hora o 45 minutos, él se va a cansar muchísimo más rápido de ver todo el día, no sé, están aprendiendo las tablas, se va a cansar muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Va a tener que tener un acompañamiento diferente y es, sí vamos a ver las tablas, pero no 1 hora completa, sino 15, 20 minutos y luego pasamos a otro tema. Tiene que ser más dinámica la clase. Exacto, así con cualquier diagnóstico del Sí, niño claro. y lo que tú dices, si no se le presta atención, de adulto va a ser más difícil saber sobrellevar eso en la sociedad. Sí, claro, son problemas que, o sea, ya de pronto a futuro no tendrán solución. O Pueden empeorar, pueden empeorar, claro. digamos, drogadicción o el alcohol, sí, como problemas ya más de peso que cuando estaban niños. Ok. Y, y digamos, bueno, y hay que también tener en cuenta que, digamos, la gran mayoría de niños hoy en día, pues, tienen hiperactividad, ¿no? O es un porcentaje alto, digo yo. Sí, por muchas razones, ¿no? Digamos que ahora lo de la tecnología afecta un montón al cerebro. Entonces, digamos que, ¿qué pasa? Una persona está, el ambiente afecta a la persona. Entonces, cualquier problema que viva el niño a temprana edad, o sea, muy pequeño, lo afectará en un futuro. Como puede que sí, puede que no. Entonces, digamos, las peleas en casa con los papás. Eso puede que lo altere, como puede que no. ¿Sí? O sea, no es como al 100% que si mi papá le pegó a mi mamá, el niño va a ser igual. ¿Sí? Ahí difiere en varias cosas, ¿no? Pero sí, el ambiente afecta demasiado, mucho, digamos, te pongo un ejemplo y puede que pase todavía mucho en adolescentes también, es como el área de estudio. Si tú eres organizado, créeme que tú vas a tener las tareas al día, o vas a saber qué sigue, o vas a saber qué no hiciste y lo debías hacer. Pero si es un área desorganizada, pues seguramente no te va a importar si lo hiciste o no. O sea, digamos, el entorno en que que lo rodea a uno, tanto para, me imagino que pues era para cualquier tipo de edad, tanto para niño, adolescente, adulto, eh, el entorno en el que uno está rodeado interfiere emocionalmente en los pensamientos de uno y acciones de uno, ¿sí? Sí, digamos, te digo este tema de la parte del estudio, pero puede pasar también en una habitación. Entonces, digamos, hay estímulos. El estímulo es absolutamente todo. La luz, los 5 muñecos que tienes encima de la cama, todo, si tienes las paredes de tu habitación son 4 y todas están de colores diferentes y con un montón de afiches, esos son estímulos que te sobrecargan y van a hacer que el cerebro se canse más rápido. Y además de que se cansa más rápido, no va a estar enfocado en lo que necesita enfocarse, digamos que es una tarea. Sí, si tú estás en una habitación así que está llena de cosas, el reloj sonando por allá, eh, no te vas a enfocar, te vas a cansar mucho más rápido. Entonces por eso hablan muchas veces del color azul en las habitaciones o el color blanco, porque son colores que, que tranquilizan al cerebro sobre todo. Por ejemplo, también pasa que si tú no duermes, tu cerebro ya sabe que de día está despierto y de noche tiene que dormir. Eso viene desde la evolución, mejor dicho. Entonces, digamos, esas personas que trasnochan trabajando, eso también afecta porque tú nunca recuperas el sueño así duermas todo el día siguiente. ¿Sí? Entonces son estímulos que afectan en cualquier edad. Ok. O sea, básicamente si tú, o sea, eso sí no lo sé, si digamos uno no duerme lo necesario, o bueno, lo que debería, eso se ve reflejado me imagino sí, como cualquier tipo de gente que cuando no duerme se levanta brava, o madruga y se levanta brava, se levanta sin ganas de nada. Ajá, afecta tanto que, digamos, eh, el no dormir las 8 o depende, no tiene que ser exactamente 7 u 8 horas, depende también mucho del hombre o de la mujer, porque somos totalmente diferentes. De hecho, hay muchos estudios que dicen que las mujeres tienen que dormir más que los hombres. Eso ahí ya difiere mucho, hay muchos estudios, pero pues sí afecta tanto o sea, se puede llegar
tener Parkinson, Alzheimer, demencia senil, ¿sí? Además del desgaste físico que se va a ver, no ahorita que estamos jóvenes, sino mucho más adelante. Ok. Y digamos, ya volviendo al tema otra vez del niño y teniendo en cuenta todo esto de cómo él se sentía y eso, el, digamos, como, o sea, el ambiente en el colegio en el que tú estás, ya que me dices de que el ideal, pues, que uno quisiera es que estar en un ambiente que lo rodee y uno no esté, que lo enfoque en algo, ¿sí? No lo disperse tanto como le pasaba a este niño, que de pronto actuaba muy rápido, como que su cerebro estaba como en constante movimiento y se aburría. Digamos, ¿cómo era el entorno físico de esos salones? Pues yo nunca he entrado a un colegio distrital, mm, pero cómo era el espacio físico, digamos, era así como me dices, con paredes azules, o cómo está la estructura del salón. No, pues básicamente es como la mayoría de colegios, paredes blancas y letreros, ¿sí? Como de, no sé, las vocales, dependiendo de la edad. Mm, acogedor no era. ¿Qué es lo mejor que se está usando ahorita? Es el modo de aprendizaje Montessori. ¿Qué es Montessori? Digamos, si es un niño de 4 años que ya tiene su habitación, que todo le queda a la mano. No que yo como mamá le voy a bajar un peluche encima del closet, sino que él tenga los peluches a su alcance, los libros a su alcance, que si él se quiere vestir, él pueda escoger abrir el closet o tenerle algo donde él pueda coger la pijama y que él pueda decidir qué colocarse. Que sea un poco más autónomo. Ujú. Pero eso también es según el cuarto o el lugar en el que esté. Que es lo ideal, Que es lo porque es ideal, el sí. modo de aprendizaje en donde él sí o sí tiene que ir a hacerlo. ¿Sí? Ok. Aprenden mucho más rápido. Entonces ya hay colegios en donde si van a aprender de planetas, hay un salón lleno de planetas. Es un espacio adecuado para el aprendizaje de. Que él lo toque, lo vea, lo gire. Entonces, Ok. digamos, la fotosíntesis, entonces los llevan a un patio donde hay un Plantas. jardín con plantas y le enseñan, mira, se abre, se cierra. Mm, No ok, es que más no dependan de otra persona del conocimiento de otra persona, obvio para un ellos tenerlo. poco, pero que ellos puedan estar ahí, vivirla, tocar, sí, no como más imaginativo, como nos tocó a muchos, Sí. o leyendo, sino que más a la vivencia y al poder decidir. Digamos, el tema de la habitación que te digo es, si él quiere bajarse de la cama solo, lo puede hacer porque la cama está a un nivel bajo. ¿Sí? Si quiere escoger el color de la pijama o cómo se quiere vestir, lo puede hacer. Ok. Y bueno, pues ya, y al fin con este, era un niño, ¿verdad? Era un niño. Él, después de que hicieron ese taller, todo fue mejorando ya, después de que le dieron ese poder de decisión. Sí, sí, Fue claro. mejorando su, Y, su, su entorno. y digamos que las que hicimos el taller ya nos tenían en cuenta. Entonces, digamos, en la hora del descanso nos buscaba, nos saludaba, súper amable. Cosa que con otras profesoras no era así. Era que ni siquiera les prestaba atención. Entonces, esos son los estímulos que los niños absorben mucho. Entonces, ahí es cuando deciden si te presto atención o no te presto atención. Si, si tú eres bueno o no conmigo. ¿Sí? Entonces también va mucho de la mano del adulto que esté ahí al lado. O sea, el niño al cierto punto alcanzó a tener preferencias hacia ustedes, Sí, que claro. hasta las profesoras, pero digamos, tú, no sé si te llega, tienes esa información, te pregunto, ¿cómo era la pedagogía a la hora, o sea, las profesoras, cómo trataban o sea, no cómo los trataban, sino cómo era su método de dar clase? Digamos, hay distintos, yo te lo puedo decir, y tú también lo debes saber. Hay distintos tipos de profesores. Está el chévere, el que se ríe, o está el que ni dice buenos días, o sea, hay de todo. Pero entonces, digamos, en nuestro aspecto es diferente, pues porque ya somos adultos, ya somos en otros entornos diferentes, pero digamos en este ámbito de los niños, que son como los más vulnerables a todos estos tratos, que obviamente uno no puede llegar a tratarlos como mal, Uh-huh. porque así mismo va a estar el resultado, digamos, cómo eran de las que alcanzaste a saber, o si, cómo era la forma de dar clases de estas profesoras en este colegio. Bueno, había varias. Lo que pasa es que era un colegio distrital y la mayoría de las profesoras ya eran de edad. Entonces, digamos, ni iban a ser las profes chéveres que se mueven, que vamos al patio.
No, la mayoría era separada, dictaba la clase, la actividad y chao. Pero dependía también mucho de la edad, porque digamos, estaban los más pequeños de 3 4 años, en donde las profesoras eran más delicadas, explicaban bien, se paraban, hacían más mímicas. Entonces también depende mucho de la edad. Obviamente también depende del tipo de profesor. Y lo que pasa con este colegio era que allá iban muchos practicantes. De Que, universidades. ajá, que así las profesoras como que ya se sentían más tranquilas porque ya no eran ellas las que tenían que hacer los talleres de vamos a ver una película, de vamos a movernos, vamos al parque. Entonces creo que también va en este caso de la mano con los practicantes que sí suplían eso que las profesoras no hacían. O sea, los practicantes de qué carrera, de qué área. E igual de De psicología. psicología también. Ujú. Ok. Y ellos, o sea, ellos sí tenían la manera de cómo llegar, tenían como el amor o cómo se puede decir. Pues es que es muy diferente porque el profesor se enfocaba en dictar clases sociales, ciencias, matemáticas, etcétera. En que aprendiera algo. Ajá, exacto. Y estas practicantes lo que hacían era ir, analizar qué necesitaba ese grupo de estudiantes, como no sé, había un grupo de estudiantes que el autocuidado físico era nulo. Entonces, ellas, ¿qué tenían que hacer? Por medio de didácticas, de juego, de talleres, era hacer que ellos reconocieran que si tenían las manos sucias, de una forma didáctica, fueran a lavarse las manos. Entonces, ahí es cuando se analiza el grupo y se dice, ok, con este grupo voy a manejar, no sé, el autocuidado físico. Ok. Entonces, ¿cómo lo haces con niños? Por medio de juego. Esa era la parte chévere para ellos. Sí, como en la responsabilidad del cuidado del cuerpo. Y Ajá. digamos ahí que te pregunto, ¿cómo fue el método que ellas usaron, si te acuerdas? Bueno, O básicamente, ¿cómo eran en general? Para no especificar tanto. Digamos, ¿cómo eran los talleres que tú alcanzaste a hacer en didácticas? bueno, nosotros hicimos talleres de el autocuidado físico y el autocuidado emocional. En el que nos enfocamos fue en el autocuidado físico. ¿Qué pasa? Nosotros como psicólogos llegamos a analizar, o sea, a observar. Y se observa entonces qué, qué grupo, qué población en este caso, necesita ese autocuidado físico. Entonces se evidenció que más o menos entre los 7 y 10 años no se preocupan tanto por voy al baño y Cuidado. me sueno, sino que con la manga del saco, o hoy no me bañé, o las manos las tengo súper sucias, no me importa. Había muchos niños que recogían cosas del piso y se las comían. Sí. Entonces, ¿qué se hace ahí? Entonces, listo, se busca la forma didáctica. Entonces, tú llegas a un taller, haces una actividad rompehielo, que puede ser un juego en donde ellos se diviertan, que no tenga nada que ver con el En el taller. trabajo. Uh-huh. Y una vez haces clic con ese juego, ahí sí ya empiezas a decir, listo, les presentamos, el autocuidado consiste en, entonces empiezas a psicoeducar, se llama eso. Luego de psicoeducar viene una actividad y luego de esa actividad, no sé, podemos pasar un video, luego de ese video, entonces ya pasas a evaluar si aprendieron o no aprendieron. ¿Y cómo ustedes evidenciaban si aprendían o no aprendían? Por la evaluación. ¿Les daban un papel o...? También se podía hacer de forma didáctica. Por ejemplo, los podíamos llevar a todos al baño y en el video les mostramos cómo se lavaban las manos. Entonces hay diferentes formas en donde tú te tienes que lavar muy bien las manos, diferentes posiciones. Entonces, los llevamos al baño. Listo, cuéntame, ¿cómo te debes lavar las O manos? sea, los ponían a prueba. Exacto. Les ponían a prueba con el espacio físico. Igual, didáctico, el que lo hiciera bien se ganaba algo, Un premio, siempre hay una recompensa. una recompensa. Ajá. Ok. Y, y digamos, ¿cómo se dieron cuenta, digamos, a la hora de ustedes, no tanto con los niños de que no tenían buen cuidado con su cuerpo y todo esto, pues porque obviamente siento que solo es con verlos o verles algo, alguna acción, pero digamos, con los niños que de pronto, digamos, no se bañaron, uno no sabe si están bañados o no, digamos, a la hora de ustedes preguntarles, como, ¿tú te bañas? ¿Cómo era la manera que les preguntaban? Digamos, esa pregunta que es tan personal, y ellos van a querer, ¿por qué me pregunta esto esta persona que de pronto ni conozco, ni es mi mamá, ni mi tía, ni mi papá, etcétera? Entonces, ¿cómo era la manera de ustedes sacarles esa información? De manera que el niño o niña no se sintiera así como un poco con miedo.
O avergonzados. O avergonzado, ¿cómo era esa manera? Para ya luego de eso seguir y ya hacer lo práctico. Bueno, digamos que si tenías el grupo que confiaba en ti, era mucho más fácil. Podías hasta preguntarlo de forma chistosa. Como, bueno, ¿qué? Levante la mano, ¿quién se bañó hoy? Y ahí salían. Sí. Pero muchas veces hay niños, como tú dices, no lo dicen. Pero entonces la profesora empieza a decirle, oye, Zico, lo que pasa es que huele fuerte. O ya tiene el cabello muy enredado. O los dientes, o la boca, o la nariz. Entonces uno se va empezando a dar cuenta, la lagaña. Entonces uno, ¿qué pasa? Coge al niño aparte. Es como, ¿cómo estás? Yo no sé qué, lo mismo. Empiezas a hacer clic. Ya después de hacer clic le preguntas, ay, oye, qué cabello tan lindo, yo no sé qué. ¿Lo peinaste hoy? No. Ok, es como sacarle la respuesta indirectamente. De una forma bonita. Es como, ay, me gusta el color de tu cabello. ¿Qué ¿Lo champú peinaste? usas? ¿O qué champú usas? Exacto. O Algo sea, así. irte como por los laditos hasta que en algún punto puedas llegar. Al- ¿Hoy te peinaste? Ok. Te va a decir sí, no. Yo sé, si te dice no, si te dice sí, digamos, pero es que lo tienes como enredado, mira, yo no sé qué, y Y ahí empiezas a ven, te ayudo al cogerlo, taller. o mira mi cabello, yo hoy lo peiné. Sí, es Mm, como hacerlo más ameno. más amigable. Como que mostrarle al niño como, mira, lo tienes como enredado, si quieres ven, te enseño cómo se puede mejorar, pero de forma amigable, no Ay, como te toca. ajá, entonces ahí ya le preguntas, ¿te levantaste esta mañana y después Y qué sacas hiciste? ahí, le sacas toda la información. ¿Desayunaste? Después de desayunar, ¿qué hiciste? Y si no dice, ¿te bañaste? Ahí ya Más, las facciones te van a decir si sí o si no. Entonces tú, ay, no te bañaste, pero molestando, no de ok, forma, no juzgándolos. no hay que juzgarlos, ok. Y, y bueno, pues esa información sí es bastante buena para el proyecto. Y ya que pues nosotros tenemos que indagar en encuestas a niños y a nosotros son niños que también niños que no nos conocen, no son ni familiares ni sino son niños de la calle, o sea, niños que nos encontremos en la calle o niños que pueden ser familiares de conocidos, pero son gente que no conocemos. Entonces, digamos, eso es un buen aspecto para tener en cuenta y más que todo a la hora de saber cómo llegarles y que no los asustemos, no los asustemos. Y cambiando de tema, yo te iba a preguntar, ¿alguna vez con estos niños, con alguno de los tutores de estos niños, con alguna vez con ellos, pues como tenían sus tutores, hablaste o tuviste una charla con sus papás o sus cuidadores? Sí, de hecho tuve un niño, fui la sombra en ese colegio. Sombra es la persona que tiene que estar con él la mayoría de los días, digamos de lunes a viernes, estar 3 días al lado de él todo el día para poder corregir ciertos comportamientos o ayudarle a mejorarlos. Este niño tenía un diagnóstico de inteligencia límite o limítrofe. ¿Qué pasa? Rápido te cuento, era un niño demasiado inteligente, o sea, absorbía muy bien toda la información. Eh, que si le enseñaban hoy toda la tabla del 2, él aprendía, así se lo hubieras dicho en una sola vez. ¿Qué pasa? Él no socializaba para nada, no te miraba a los ojos. Duré 2 meses para que se aprendiera mi nombre, y no mi nombre completo, sino Aleja. 2 meses. Eh, con él era un trabajo de todos los días, tanto en el colegio como en casa. Entonces, este niño tenías que dirigirle, o sea, si él estaba mirando la mesa, tú tenías que poner tu mano, tu dedo índice, en donde él estuviera dirigiendo la mirada, y llevar el dedo hacia tus ojos para que te viera, porque eso es para socializar. Yo tuve que enseñarle a hablar con otros niños. Entonces, como pídele el color a este niño. Ay, yo no sé qué, yo, pero espera que te responda. Y el otro niño le decía sí. Pero entonces es un proceso muy largo, en donde también tuve que entrar a hablar con la mamá en este caso, decirle, necesito que él se bañe los dientes todos los días. Necesito que tú le digas. Yo ya le enseñé acá en el colegio cómo, porque él no sabía nada de autocuidado. Y esto va dentro del diagnóstico, no es como que si la mamá no lo hace, sino que va dentro del diagnóstico. Le enseña a sonarse, porque, digamos, se le escurrían los mocos y él no le interesaba, no le incomodaba, pero esto también iba dentro del diagnóstico que él tenía. Entonces, es ir a la mano con el cuidador o el padre, y así se ven los resultados mucho más rápido. Mucho más rápido.
O sea, que haya un feeling entre psicólogo, niño, en este caso el importante acá, que es él o ella, y el cuidador, que se ayuden entre los tres, básicamente, un apoyo. Sí, para Y ver un cambio mucho más rápido y poder ayudar al niño pues en lo que necesita, en este caso él sí lo necesitaba bastante, porque digamos, si bien él se comunicaba con la mamá con ruidos, entonces ya sabía que digamos, silbar era quiero ir al baño. Entonces ella no le preguntaba ni nada, sino que lo llevaba. Entonces eso algo fue como una costumbre. me tocó decirle a ella, no, él te tiene que decir quiero ir al baño Okay. o tengo hambre. Y a ella le tocó también cambiar ese aspecto y empezar a hablarle. Y digamos, ¿cómo mejoró el niño? O sea, ¿qué talleres hicieron para que el niño mejorara? Digamos, el niño pudo mejorar eso, lo social, digamos, por lo menos hablar con alguien, mirar a alguien. Digamos que esa área de lo social es muy difícil de cambiarlo. O sea, para ver los resultados hay que estar todos los días, pero digamos que él a mí, en más o menos 2 meses, porque esto fue en pandemia, yo no pude terminar el proceso con él no me miraba siempre a los ojos, pero casi siempre se acordaba que me tenía que mirar para que yo le pudiera dar una respuesta. Entonces digamos que eso era un avance grande, que pudiera decir por fin mi nombre, era un avance. Lo que más tuvo avance fue en el área de limpieza. Yo le enseñé a lavarse las manos, a sonarse, entonces digamos que ya llegaba a un punto en donde él me decía, tengo mocos. Y eso era genial, o sea, la profesora lo celebraba y era así. Yo le dije, ok, ¿dónde está el papel? Iba a buscar el papel, se limpiaba, obviamente yo lo terminaba de ayudar. Pero digamos que ya era un niño de 7 años, 7, 8 años, que era súper inteligente en todas las materias, pero que tenía un proceso un poquito más lento en esta área y en esa avanzó muchísimo. Ya se bañaba todos los días, por ejemplo, si se veía las uñas sucias me decía, ¿puedo ir a lavarme las manos? Y se las lavaba súper bien, cosa que nos parece como muy fácil de hacer, a otros les cuesta más y tienen más dificultad. Ok, o sea, es como la perseverancia en... Esto ya va más en nosotros, en el cuidador, en el que esté al lado. Okay. Porque si bien el niño no llegó, como te explico, como con esa facultad de decir, si tengo mocos, a mí me debería incomodar y al otro también, entonces yo me limpio. No, él no tenía ese aspecto como decir, los mocos son normales, yo los tengo ahí, no importa. Entonces es más como del cuidador o la sombra, en este caso que era yo, en darle a entender que eso no, en la sociedad no debería ser así. ¿Sí? Ok. Pero eso lo hacías de manera como estando pendiente de él, todo el día estando hasta que algún tiempo, en algún momento, me imagino que mm, no sé, su manera de pensar cambió. De pronto por la perseverancia que tú le Ajá. insistías y le insistías a qué momento Sí, por se ejemplo, soltó. él no sabía la diferencia entre coger algo duro y algo suave. Entonces, digamos, a veces se emocionaba mucho, que eso sí nunca lo pude cambiar, es como que de repente se paraba en clase y gritaba, o te podía coger muy duro la mano y no decía como, no sabía que era suave y que era duro. Que tuve que hacer es cogerle la mano y decirle, apretarle un poquito, decirle, mira, esto es duro y esto duele, porque tampoco sabía las emociones. Las emociones del No niño. las controlaba tampoco. Entonces yo le decía, mira, esto es duro y duele. Ay, ay, ay. Le decía, le consentía la mano y le decía, mira, esto es suave. Así todos los días. Así él no me cogiera duro. Es como... Entonces ya llegó un punto en que yo le decía, bueno, hazme suave. Y me hacía suave. Y después le decía, hazme duro. Me hacía súper duro. Y yo, bueno, me duele. Entonces me hacía suave. O sea, le enseñabas con su propio cuerpo. Ajá, sí. Ok. Y... pero bueno, eso ya es que es el... no se pudo solucionar eso por el tiempo. Sí. Y en el momento que estaba la pandemia y todo eso. Y en el colegio, en el tiempo que estuviste ya para terminar esta charla, ¿no tuviste algún caso con algún niño agresivo, como odioso o algo así que tú evidenciaras que fuera como así en colectivo, como un niño que no sé, no le gusta prestar sus colores o es grosero con los compañeros Bueno, o un poco agresivo? ¿qué pasa con este colegio? Este colegio era un colegio con
niños con aprendizajes diferentes, o sea, niños con síndrome de Down, este niño que te digo con inteligencia límite, habían muchos diagnósticos, demasiados. Era un colegio inclusivo, es un colegio inclusivo. Una vez, solo una vez, un niño de esos me agarró el pelo. O Yo iba sea, subiendo las jalártela. escaleras. Esos niños tenían sí o sí siempre, los papás ya pagaban una persona, un psicólogo, para que estuviera todos los días en el horario con esos niños. ¿Por qué? Porque son difíciles de manejar. Ya Esos son ellos, los que tú dices que le hacías lo de la sombra, ¿sí? Que era un sí, acompañamiento todo el día con ellos. ajá, entonces digamos que esos niños sí o sí siempre tienen que estar al lado de la sombra o la persona encargada. ¿Por qué? Porque esa persona ya sabe cómo son, ya sabe cómo van a reaccionar. Y en ese momento la sombra no estaba. Y yo ahí en ese momento no distinguía quiénes eran agresivos y quiénes no. Yo simplemente pasé por el lado de él subiendo unas escaleras y sentí como me jaló el cabello, pero súper duro. Por lo mismo, la fuerza de esos niños es demasiada. Tanto que me devolvió y me quedé mirándolo y no me soltaba el pelo. Y yo decía, no, ¿qué hago? Porque no sé qué decirle para que no se altere más. Entonces yo le dije, no, suelta, suelta. Y no soltaba. Hasta que llegó la sombra y lo calmó. Le dijo, ah. O sea, le hizo señas porque además él no hablaba. No Era una persona entendía. callada. No entendía el lenguaje de nosotros. Entonces le hizo señas y yo quedé como, eso, por ejemplo, da miedo cuando uno no lo sabe manejar. Entonces ahí es cuando uno se tiene que enfocar pues en ciertos diagnósticos y saberlos manejar. Ah, o sea, digamos, la sombra de ese niño, digamos, era un proceso que ya tenía parte con él, me imagino. Sí, Y, sí, en ese colegio los papás de ciertos niños diagnosticados le pagaban a una persona para que estuviera todo el año con él. y en ese momento que pasó eso contigo, ella mediante o sea, con una seña, el niño entendió que no estaba bien hacerlo. Sí, Pero me imagino que eso fue un proceso, así como pasó con el niño que estábamos hablando, que el niño que tenía lo de que aprendía muy rápido, pero que no hablaba con nadie. No hablaba con nadie. Ese mismo proceso que tú tuviste con él, la sombra, lo tuvo que haber tenido con este niño, el niño pues que te hizo esa agresión, ajá, sí. mediante una seña que... Sí, digamos que para varios niños es muy difícil cuando el psicólogo o la sombra se va y tiene que llegar alguien nuevo. Porque acoplarse, o sea, es más difícil que ese niño se acople a ti que tú a él. Porque pues a ti te dan un empalme de, mira, si le dices esto, él se va a calmar. Si haces esto, él se va a calmar. Si hicieron esto con él, él ese día no va a estar presente y no va a querer hacer nada. Pero es mucho más difícil entender para ciertos diagnósticos claramente que ese niño ahora tiene una persona nueva a su lado todos los días. Entonces es también cuestión de saberlo manejar y por eso este colegio se enfocaba a los niños con aprendizajes diferentes, porque ya sabían cómo llevarlos y cómo hacer que no se quedaran siempre en transición. ¿Por qué? Porque no podían socializar o porque simplemente no pueden pronunciar palabras, sino que ellos iban avanzando con su grupo, porque eso también es importante a la hora de poder crecer. Iban juntos, Exacto. no iban solos. Ajá. O sea, digamos, a la hora de... Es más difícil para un niño como lo lejano, como que, uy, yo no conozco a esa persona, otra vez me toca conocer a otra persona. Exacto, lo que se hacía antes era como en un curso aparte, todos los que tengan un diagnóstico o entre comillas estén enfermos, porque así se veía antes, sino que por eso se llama inclusión, porque estás dentro de la sociedad. Sí, ok. O sea, no eres aparte de ellos. Y digamos, este proceso se llevaba más fácil, era cuando el niño sentía más familiaridad con el psicólogo, con la sombra en este caso. Pero digamos, si un proceso de esos, me imagino, si tú tenías un proceso de 2 meses con el niño y a la semana cambia de persona, me imagino que es para mal el resultado. O puede que para bien porque tú le dejaste un aprendizaje, pero de pronto se sienta como amenazado. Bueno, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que la sombra no haya sido tan buena y no le haya generado como el avance que el niño necesitara y la sombra nueva pues sí le genere como todo ese avance que el niño necesita. Mm, puede pasar, y pasa igual en cualquier diagnóstico, en la mayoría, que hay un retroceso,
que el niño cambia por cierto ambiente, por cierta persona, por cierta profesora, no sé, porque los papás pelearon y eso le afecta. Un Entonces, tema específico es el que puede derrumbar todo el proceso o deteriorarlo, etc. sí, exacto. Ok. No, pues eso era todo básicamente. Gracias Alejandra por acompañarnos el día de hoy. Eh, Espero les haya gustado esta charla del día de hoy. Y recuerden, soy Juan David Serra Rey, estudiante de diseño industrial. Y el día de hoy estuvo Alejandra León, psicóloga de la Universidad Conrad Lorenz. Muchas gracias. Gracias.